Kevin Grunbaum desde Buenos Aires. ¿Cómo andas, Kevin? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Ustedes cómo están Muy este bien. 9 de julio? Feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Patria, Feliz día. muy bien. Vos allá en un feriado acompañándonos, gracias, Kevin, ¿eh? ¿Qué tipo responsable y patriota resultaste? No, por supuesto, haciendo cada uno hace patria a su manera. Igual, lamentablemente, ustedes saben que la vida de los consultores y de aquellos que trabajamos para nosotros mismos, los feriados es como un día más, ¿viste? Para nosotros. Sí, o los Feriado operadores y de verano radio. Son dos cosas que no conocemos. Sí, vos o los operadores de radio, ellos son los únicos que laburan acá, ¿viste? Parece como que... Ya fue, Kevin, dejá todos los clientes de Garpe y anda a dormir. No, menos en la semana de la gravedad institucional, como le decía Gonza, hay que trabajar. Claro, la gravedad institucional, viste, con los periodistas, que está guardada la libertad de expresión, que ¿no? Y no, bueno, la verdad que fue una semana, digo, es como que Argentina siendo más Argentina de nunca, digo, no dejan de pasar cosas. Me pasa a mí cuando preparo los temas para hablar con ustedes, lo preparo el lunes, lo pienso el lunes o martes, y ya llega hoy y tengo 10 cosas de las que quiero hablar también y no llegás por todo lo que pasa. Y bueno. No te vamos a dar más media hora, creo que lo que vamos a hacer es una cosa por Zoom y te vamos a hacer partícipe directamente durante todo el programa. Sí, creo que sí. No, porque si lo hacemos por Zoom me matan, porque aparte de tarde temprano me voy a tener que bañar. O sea, no bañar, no. Por ahora déjenme así que estoy bien, por lo menos. Pero te ponemos una foto bonita, y ahí quedá, ¿viste? No hace falta la intimidad, nosotros pues estamos en la radio. Vos imaginate haciendo radio desde nuestra casa, Luis con los pañales de los pibes, Gonzalo que se la pasa, se baña solo para venir a la radio. Exacto, nada más. Y se baña por DNI encima. Por DNI. Es buena. Y tendrías que verlo, Adrián está como en los noticieros, ¿viste? Si saldríamos al aire con video, él estaría de traje arriba y de malla abajo. Claro. Y los boxers, yo Claro. le mando unos boxers hermosos, tengo una divina. A mí me fue pasando igual, desde que empezó la pandemia hasta hoy fui bajando la calidad en la que aparecían los Zooms de una manera increíble. Ya va 120 días, no me pillan. Claro, ahora yo. era el náufrago. Bueno, Adrián es una versión moderada del náufrago ahora, así que para que te des una idea. Todo el mundo le dice que se corte el pelo, que se afeite. Está con la pelota al lado. Claro, pasa que soy una persona indomable. Claro. Bueno, la verdad es que, a ver, yo hoy quería hablarles de dos cosas que se relacionan, pero no, digo, un poco empezar a hablar de lo que pasó el sábado con el comunicado de Juntos por el Cambio. Y bueno, ayer lo estaba viendo de vuelta hoy a la mañana, ayer reapareció Mauricio Macri en escena, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la entrevista o no. Sí, que lo posteó en su Twitter en diferentes partes y con diferentes cosas y un poco lo que hablamos también fuera de aire, eso de la imagen, ¿no? De cómo estaba hablando. Todavía no aprendió, parece. No, bueno, es increíble, digo, claro, la cantidad de coaching que tiene, es bastante impresionante a veces verlo a Macri responder y ver cómo se le activa ese cassette y cómo responde con esas frases armadas que él suele utilizar, que digo, al principio, en 2015 era un activo de él, esa cordura para hablar, esa tranquilidad. A medida que se fue complicando su gobierno, ya la gente le exigía otra cosa. Y hoy, yo lo escuchaba hablar de que había leído libros, recién estuve anotando a toda la gente con la que dijo que se juntó, todo el tiempo haciendo hincapié en eso. Y me hizo acordar mucho a lo que pasó en el comunicado de Juntos por el Cambio, el comunicado que sacaron el fin de semana, donde lo que hace es como romper o terminar de demostrar las diferencias internas que hay en Juntos por el Cambio y en el PRO, entre aquellos que tienen responsabilidad de gobierno y aquellos que no, y entre aquellos que tienen o que aspiran a volver a tener responsabilidad de gobierno y aquellos que no. Para mí también ahí hay una subdivisión. Una clave en el análisis, digo, porque para nosotros, para los consultores y para el mundo de la política, ya están en marcha sesiones el año que viene, ya estamos todos calentando motores, ya se está hablando, ya empezó el movimiento.
de unas elecciones que, a mi entender, por lo que veo ahora, se van a jugar mucho con el tema local. Digo, las elecciones legislativas siempre referencian más a lo local y son menos nacionalizadas. Creo que después de todo lo que sea la pandemia va a jugar mucho más la cuestión local, va a ser mucho más localizado todo, que ya las vamos a analizar, no se preocupen, vamos a trabajarlas, pero digo, de cara a ese proceso electoral que se viene, el comunicado de Juntos por el Cambio, la entrevista de Macri de ayer, deja bien en claro cuáles son los miembros de Cambiemos que están aspirando hacia un intento de un nuevo intento electoral, hacia una nueva aventura electoral, por así decirlo, y cuáles son los que no. ¿Por qué? Porque algo que demostró el 2015, que demostró el 2019, es que vos para poder ganar una elección necesitas sí o sí tener cierto apoyo del centro. Es lo que consigue Cristina con Alberto, es lo que pierde Macri, si lo decimos de una manera, con Pichetto tal vez. Cuando vos te concentrás en los extremos te sirve mucho, en cierto sentido, para armar un discurso, para tal vez armarte una base de sustentación ideológica o electoral. Ahora, para ganar ese proceso electoral, para superar esa barrera del 30%, del 20%, y para llegar a ganar, necesitas sí o sí el electorado del centro. Claro, que es mucho más volátil, y al que yo no sé, y al que creo que ahí es donde estalla el conflicto, cuando el comunicado, de hablar de un crimen institucional, ya ese tipo, el electorado del centro trata de escaparle, por lo menos ahora, a ese tipo de cuestiones. No sé si me siguen o si estoy siendo claro con lo que digo. Sí, totalmente, que la radicalización sirve para la tropa propia en un contexto particular, pero para el ganar de las elecciones no, ninguno tiene más de un 35% que le ayude a ganar elecciones realmente. Es lo que demostró el 2015 con Scioli Zanini también, vos cerrarte dentro de tu propio espacio, inevitablemente no le sirvió al mejor kirchnerismo, mejor kirchnerismo del punto de vista de con un historial, que venía a ganar elecciones, en realidad venía de perder elecciones, pero sí con mucho tiempo en el poder, no le sirvió para ganar, no le sirvió al macrismo tampoco en el momento de encerrarse con Pichetto, aunque pretendía abrir la movida de Pichetto y abrirle la puerta a un peronismo más moderado. Lo único que hizo fue cerrarse más en lo discursivo, en lo ideológico, y eso termina con la derrota electoral que sorprende a todos, porque es algo que nos enseñó el 2000. Si hay algo que nadie se esperaba, era el resultado electoral de 2019. Exactamente. Pero me gustaría que eso creo que es algo que más adelante, cuando se acerque más la fecha electoral, lo vamos a ir notando todavía más, ¿no? No sé, acá lo que terminó sucediendo es que terminaron creando con Jorge Macri, con Santilli y con Patricia Bullrich una mesa de decisiones de Juntos por el Cambio, de la interna del PRO, por así decirlo, para que los comunicados empiecen a ser un poco más consensuados, porque otra cosa que pasó es que se cortó sola Patricia Bullrich, ¿no? ¿Cómo? Se cortó sola Patricia Bullrich en el comunicado. Exactamente, Patricia Bullrich, y es un comunicado que está firmado por Patricia Bullrich, Federico Angelini, Alfredo Cornejo y Alejandra Lodén, Maximiliano Ferraro y Mariana Zúbico. O sea, sacás un comunicado para hablar sobre un supuesto asesinato que encubre una causa y lo firman 6 personas. No. Es como, así como es la semana de la verdad institucional, es la semana de los comunicados, ¿no? Sacar comunicados todo el tiempo para tratar de expresar algo cuando no tenés el apoyo. Pasó lo mismo con la solicitada de los periodistas, que ahora está como la contra solicitada, la de mi nombre no. Se está jugando mucho eso de los colectivos o los conglomerados de actores que entre sí se van como tirando solicitadas que solamente leen ellos. Creo que mi mamá no leyó ninguna solicitada de todas las que sacaron hasta ahora. Es verdad. Tengo una pregunta, Kevin. Es cierto lo que vos decís, que yo concuerdo en que el que gana el centro, digamos, es el que tiene más posibilidades de ganar, pero ¿por qué lo digo? A mí me llama la atención cómo tienen tantas similitudes, a mi entender, por lo menos en lo económico. Yo de lo demás poco puedo llegar a hablar, pero tanto lo que hace Macri cuando llega al poder, que en definitiva es muy similar a lo que ocurre ahora, porque digamos, de hecho termina el último periodo de su mandato con un cepo al dólar, termina con las mismas medidas que habían antes de su primer de su mandato, de su primer inicio, digamos, de mandato. ¿Y por qué no tienen espacio otros grupos que proponen cosas diferentes?
¿no? ¿Por qué siempre quedan tan afuera? Quedan con un 1%, con un 0,5%. Básicamente, a mí, digo, si la gente está tan desconforme, ¿por qué siempre está dando vueltas adentro de las mismas ideas, de la misma forma de hacer las cosas? Bueno, es una gran pregunta, porque aparte después me abrís para el segundo tema que tenía para cerrar un fin de semana largo con un poco menos de intensidad, pero me gusta mucho tu pregunta. Para mí es muy muy compleja y bastante profunda de analizar. Para mí se responde con varias cuestiones. En la primera, yo no sé si hay un descontento tan generalizado. Hay un descontento, sí, desde lo económico, estoy de acuerdo con vos, hay una necesidad económica. Ahora, yo no veo un descontento tan generalizado hacia lo que es la política. Me parece que ahí está la clave central de por qué las terceras fuerzas o las cuartas fuerzas, en realidad las cuartas fuerzas no logran, sobre todo en elecciones presidenciales, en Argentina hay que diferenciar mucho de lo que es una elección legislativa, de lo que es una elección presidencial, por eso siempre termina enmarcándose dentro de algún esquema partidario, y esos esquemas partidarios terminan recibiendo un voto mayoritario, porque en Argentina, a diferencia de lo que pasaba tal vez en 2001, no hay hay un descontento con la política en general, como en el resto del mundo. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, lo que yo no veo, por lo menos por ahora, es una falta de identificación. Hay un porcentaje marcado que se identifica muy fuerte con el Frente de Todos o con el kirchnerismo, y hay un porcentaje que se identifica muy fuerte con la lógica de Cambiemos, que es lo que logró hacer Macri. Macri logró incorporar institucionalizar, por así decirlo, un montón de electores que ocupaban ese espacio, y que es lo que le termina de sacar al radicalismo, ese antiperonismo fuerte que en su momento identificaba el radicalismo en la Argentina, se ve enmarcado en la figura de Mauricio Macri. Y después, lo que pasa en Argentina es que tenés el resto de las fuerzas, lo que podrían ser los partidos de izquierda, los partidos más ultraliberales, no logran cooptar el resto del voto, porque se los queda. Es como la frase que el gran problema de la izquierda en Argentina es la existencia del peronismo, que es una alternativa electoral con un montón de sus banderas. Pero en Argentina lo que sucede es eso, no hay todavía un descontento tan grande hacia los partidos políticos. Sí hay un descontento hacia la situación económica, eso está claro, pero todavía existe la confianza de que es mediante la política. Y la política de Argentina es siempre bipartidista y es peronismo antiperonismo. Y eso es algo que me hago cargo de lo que acabo de decir, no tengo problema. No sé si me expliqué o respondí o logré ir para el lado de tu pregunta, ¿no? Sí, es como el eje ese organizador peronismo-antiperonismo, y al mismo tiempo el peronismo... al tener esa cuestión tan transversal, ¿no? Genera que de muchos sectores se sientan identificados dentro del espacio, aunque tengan políticas realmente muy distintas. Esa dicotomía te obliga a votar, porque, qué sé yo no votaría en ninguno de los dos, pero bueno, en definitiva termino votando en contra de uno. Claro. O sea, sí, es complicado. Es que eso tiene que ver con que la política en Argentina siempre fue así, y tiene también mucho que ver con el sistema que tenemos. Acá podríamos estar horas hablando de lo que hace el presidencialismo, lo que hace nuestra forma de representación. No hay mucho espacio para una tercera fuerza. Porque ahí vos mismo elegiste, terminás votando en contra, porque no querés perder, no querés sentir que tu voto no valió nada. Vos sentir que tu voto algo valió, por lo menos no pude hacer que gane el que a mí me gusta, podría hacer que pierda el que menos me gusta. Tiene que ver también con una cuestión útil del voto, porque si no... siempre estás eligiendo quién te va a chorear, es fantástico. Creo que tiene que ver mucho con eso, por lo menos estás entendiendo cómo funciona, o entendiendo, aceptando cuáles son las reglas del juego democrático. Y ahora para ir a un tema un poco más divertido, tal vez, es lo mismo que pasa tal vez en Estados Unidos, que tienen bipartidismo, y que hay solamente dos partidos y que funcionan solamente dos partidos. Sucede lo mismo, el sistema te obliga a posicionarte en un espacio o en el otro, y eso genera, a mi entender, también cierta estabilidad. Claro. Por lo menos en la posibilidad de hacer políticas y de hacer políticas de Estado. Claro, tenés que votar a Kant o a Codos, ¿no? Claro. Bueno, o a Kanye West. Claro, o a Kanye West. Ahora... Bueno, pero justamente de ese tema quería ir hablando, porque ahora la aparición de Macri en este video me hizo hablar. Ustedes están enterados de lo que pasó, que Kanye West, un famoso rapero, ahora el marido de Kim Kardashian, pero en su momento fue un gran rapero, fue uno de los primeros en hacer mucha guita. Yo que sigo un poco el rap,
A mí no me gusta él, pero sí le reconozco que fue uno de los primeros en hacer mucha guita. Sí, le fue mucho mejor como productor, pero eso es otro tema. Exactamente, pero bueno, de hecho esto para hablar de otro tema, comienza ahí algo con la cuestión económica con él. Bueno, vieron que se anunció para presidente, no sé si estaban enterados. Se postuló exactamente. Se postuló para presidente, después Paris Hilton dijo que también se iba a postular, hizo un retweet irónico. Mira, si Amalia Granata es diputada, vamos. Bueno, exactamente, eso quería hablar, de cómo la modernidad y cómo cada vez más los outsiders ingresan en la política. Patas para y cómo... Claro. Chico. Sí, te escuchamos, sí. No, como de eso quería justamente charlar un rato, cómo los outsiders ingresan cada vez más en la política, y esto tiene que ver para mí, ¿no? Hay dos autores que marcaron para mí este camino, que son Sartori cuando hablaba de la videopolítica y Bernard Manan cuando hablaba de la democracia de audiencias. Ambos iban anticipando cómo la cuestión de la imagen y cómo la cuestión de las audiencias iba a importar cada vez más en el proceso electoral. Y es lo que viene sucediendo, y lo que viene sucediendo en Argentina, sobre todo de hace un tiempo, y en el mundo de hace un tiempo, que es que cada vez más los candidatos, aquellos que representan la opción electoral, tienen que ser personas que puedan manejar a la audiencia y manejar a los públicos. Claro. Y entonces muchas veces, porque a veces te sucede como sucede en Argentina, de repente aparece un tipo como Alberto que tiene esa capacidad para manejar a la prensa, para hablar con el público, pero cada vez más recurre a actores que no provienen de la política, y los que normalmente se denominan outsiders, ¿no? Claro, el ejemplo de Kanye West, yo recuerdo en 2000, que como el ejemplo más paradigmático acá, en 2013, que hubo elecciones en Brasil, y se presentó un payaso que se llamaba Tiririca, que era una especie de piñón fijo brasilero, y obtuvo 1 millón de votos, por ejemplo. Y era una locura que se presente el payaso y haya entrado al Congreso. En Italia se había presentado la Chicholina, ucraniano que tenía un show sobre que era presidente, que ahora es presidente. Claro, también. Presidente era ucraniano. Y bueno, y el ejemplo más paradigmático del amigo Donald. Bueno, eso iba a decir. Estamos hablando de Estados Unidos, un país donde Ronald Reagan también fue presidente y era actor. No sé si lo recordamos. En el 80, gran actor de westerns. Exactamente. Y en Argentina sobran ejemplos. Tenemos desde Daniel Scioli hasta Héctor Baldassi, Nacha Guevara, Amalia Granata, hace poco Nito Artaza. Bueno, Macri es considerado un outsider para la política en cierto sentido, y Francisco Narváez en su momento, vienen de otro lado, no son actores necesariamente, pero ahí también creo que lo fundamental, y para también relacionarlo con la pregunta que me hacían antes, no es lo mismo cuando vos sos un outsider que legitimás la política, como puede ser el caso de Macri, porque Macri llega legitimando la política en el sentido de que él arma un partido político, hace todo un proceso electoral, el PRO es un partido vecinal que después se termina convirtiendo en una alianza de gobierno nacional, a cuando vos sos un outsider, como contabas el caso del payaso, y no legitimás la política o alquilás una estructura partidaria, como puede ser el caso de Amalia Granata, que alquila una estructura partidaria, por así decirlo, y la utiliza. Ahí hay mucha diferencia, y eso también termina diferenciando las posibilidades que después el outsider ese propio tiene, porque en algún momento, si vos querés ganar, y volviendo a la pregunta originaria sobre el tema de los cómo siempre terminan siendo los mismos, y querés establecer, pero tenés que establecerte en alguno de los partidos tradicionales. Por ahora, por lo menos en la mayor parte de las democracias, a Macri le pasó en su momento con el radicalismo, esa necesidad de aliarse con el radicalismo. ¿Se acuerdan de que existía? No sé si se acuerdan lo que era el radicalismo, pero existía en un momento, le dio la estructura a Macri para ganar una elección, no sé si se acuerdan de eso. ¿Viste eso cuando dice, ustedes eran chicos, pero antes existía un partido que se llamaba radicalismo? Sí, que le dio los fiscales al PRO y después Ernesto Sanz renunció a la política. Sí, exactamente. Bueno, en Chubut es una práctica esto, ¿no? De tomar estructuras partidarias, de alquilarlas, si se quiere, por un tiempo para ganar elecciones. El caso más emblemático, si se quiere, es el de Mario Das Neves, cuando fue proscripto del peronismo, y Mario Das Neves fue a través del PACH, y logra el partido vecinalista, los absorbe, forma el Chusoto, que era una estructura enorme, provincial, pero enorme al fin. Ahora están todos desperdigados por él, al irse él de este mundo,
quedaron todos dando vuelta, pero eso que decís vos realmente enseguida se me vino a la imagen de la provincia. Disculpa que No, es que me parece excelente porque hay ejemplos por todos lados. Y bueno, el caso también, por ejemplo, también tenés el tipo de outsider que lo que hace es deslegitimar totalmente a la política y llegar como la antipolítica, que para mí el caso más paradigmático de todos es Bolsonaro, porque Bolsonaro llega criticando a la política, despotricando a la política, y él era diputado. O sea, digamos, es increíble la capacidad que tiene, sobre todo hoy, digo, y volvemos al tema original, ellos pueden manejar a las audiencias o que pueden manejar el discurso público. No estamos hablando y dejamos de encontrar todo lo que hablamos las otras veces sobre la cantidad de pseudo-fraudes o como le llamemos, es poco fuerte la palabra fraude, pero no. Claro, sí, retiro lo dicho de tácticas. Las cuestiones. ¿Cómo? De tácticas electorales, digamos. Vamos a decirle tácticas espurias electorales. Pero bueno, Bolsonaro llega criticando a la política, aunque era parte de la política, pero al mismo tiempo llega con un esquema partidario necesario. Digo, es muy interesante ver cómo funciona la política en ese sentido. Y para volver también a la pregunta anterior, cómo funciona también los presidencialismos y en las cuestiones electorales donde el juego es a todo o nada, porque es muy distinto. Nosotros no estamos acostumbrados porque no tenemos ni siquiera una experiencia exitosa cercana a lo que sería un sistema parlamentario. Ahí ya hay otro tipo de funcionamiento en cuanto a quién vota cada uno, porque la representación también a veces se termina siendo más indirecta. Exactamente, no hay un personalismo tan fuerte por ahí y no, digamos, no hay votos por arrastre. Una cosa que sucede mucho en las elecciones, y terminamos de analizarlo como para ir redondeando un poco, es esto de que hay muchas personas que llegan a los cargos porque estaban en la misma boleta con la foto de Cristina, de Macri, de Alberto, de otro personaje, pero que realmente cuando tienen que decir un tema de coyuntura importante, los ves y no tienen idea qué carajo hacer, por ejemplo. Menem, que va congelado. Ese va pegado a todas las ideas, ya está. Hay un lugar que siempre está ocupado. Igual la gente como, perdón, Exacto. Kevin, que te robe la columna, pero me parece como que la gente confunde el votante, digamos que es famoso, con que puede ser... Con la capacidad. Claro, con la capacidad que tiene, no tendría nada que ver. Lo que pasa es que te haces de un discurso, por ejemplo, yo traía el caso de Amalia Granata porque ella se apropió del discurso de esto del pro vida, Antiaborto, claro. Antiaborto, y es como que eso la catapultó. Después yo me quedaba pensando, ¿no? Esto de ir pegado a una lista. Y pensaba en Comodoro Rivadavia, las peleas que hubo por las listas a intendente, de quién iba con Alberto Fernández y quién no, para ver si traccionaba o no traccionaba. Fue un escándalo realmente la elección a intendente acá en algunos sectores, y pensaba también en la figura del mismo gobernador actual, el gobernador Mariano Arcioni, que es un outsider, viene por fuera de la política, llega como vicegobernador, se hace cargo de la gobernación por el deceso de Mario Das Neves, y que gana a través de una estructura que al día de hoy lo abandonó, pero en definitiva gana unas elecciones a gobernador en una provincia. Realmente casos sobran. Una persona que viene del ámbito, si se quiere, de lo legal, ¿no? Un escribano, y que hoy tiene que manejar los destinos institucionales de la provincia. Una provincia que está atravesada por realmente crisis de desmanejos de varios años, y bueno, la verdad es que hoy está pagando justamente esta falta de experiencia o el no comprender algunos roles de juego de la política. No, nada tiene sentido, Adrián. O sea, mañana hay perdón, Kevin, pero mañana hay un feriado puente para promover el turismo, boludo, y no puedes salir de tu casa. Es genial, boludo. Genial. Nada tiene sentido. Bueno, estamos, mira, mientras hablamos con vos, tenemos justo en la televisión, dice Puerto Pirámides, se prepara para el turismo. Nosotros no podemos cruzar de acá a Radatiri, que lo tenemos a 10 kilómetros. No te entiendo una mierda. Yo no. Y yo no puedo salir de mi casa, claro, así claro. que... O sea... yo estoy de acuerdo con la cuestión sobre la capacidad y sobre la capacidad de los gobernantes, sobre lo que la gente termina votando. Y yo voy a contar una anécdota personal. A mí una vez, ¿se acuerdan cuando Carrió fue a la mesa de Mirta y habló, y había una madre que había perdido a su hija y ella dijo que si a ella la velaban quería que la velen comiendo no sé qué, no se acuerda, una situación, sí, tipo el negro raro, un momento Carrió, y yo estaba yendo a la cancha, que comparto una actividad que comparto con Gonza a veces,
Y un amigo me habla del tema Carrió y me dice que era una loca que podía decir eso, y yo lo miro y le digo, pero la semana pasada la votaste. Y mi amigo se quedó duro. Porque se había olvidado de que había votado a Carrió. Digo, estábamos hablando de un tipo de personajes nefastos. Elige la boleta, digo, no, sucede mucho también eso. Claro, que llega el momento de la elección y después cuando aparece algo que no molesta o que molesta, justamente se olvidan de ese voto. Así que bueno, Kevin, tenemos los tiempos ya, viste cómo son los tiempos radiales, la verdad que la charla bastante interesante. La próxima te llamamos a las 6 de la mañana. Claro, así empezamos a ver, o podríamos hacer tenemos la capacidad ahora que llegaron los chichos nuevos del conductor para poder hacer que estés en un programa con nosotros, realmente todo el programa estaría bastante bueno. Así que bueno, siempre es interesante escucharte. El podcast de esta semana. El podcast de esta semana fue sobre el caso Vicentín. Es un análisis sobre las expropiaciones en la Argentina y en todo el mundo, y comparando un poco los distintos modelos de expropiación que hay, el modelo boliviano comparado con el modelo argentino, con el modelo europeo, para hablar un poco sobre qué es verdaderamente lo que está sucediendo con la empresa. Exactamente. ¿Y podemos escucharlo en calidad conversada en Spotify o R conversada en Twitter? Ahí lo encuentran. Muy bien, Kevin, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la nota, por la columna como todos los jueves, y bueno, el jueves que viene vamos a estar comunicándonos de vuelta. Por favor, un abrazo, chicos. Buen fin de semana. Bueno, hablábamos con Kevin Grunbaum, él es especialista en comunicación política, está 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 en comunicación política.